Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos acá con los Tips y vamos a tratar de conversar un poco sobre el tema de la globalización, que es un tema sumamente importante. Déjenme ir un momentico aquí a compartir. Vamos a acá y vámonos a ver un momento. Mm, ok. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de este tema que tiene que ver con la globalización. Aquí había comenzado, los tenía puesto hacia el final. Bien, entonces, ¿qué es la globalización? Este es un tema muy interesante porque, si se quiere, la globalización es la etapa anterior a lo que es la automatización y a lo que es la digitalización. Es la forma de, digamos, es el paso previo a esto cuando todavía los sistemas eran realmente muy pocos o estaban apenas comenzando. Eh, Hay un pensamiento que a mí siempre me gusta recordar de Akio Morita, que era el presidente de Sony en aquella época, en los años 90, donde él decía: piensa global y actúa local. Ese era su mantra. Y eso lo que nos decía de alguna forma era: ten una mentalidad de que el producto sirva en todos los lugares, pero preocúpate por la operación que tienes en el lugar en donde estás trabajando. Fíjense ustedes que nosotros en Venezuela, a pesar de las distancias y en los tiempos en los que vivimos, en aquel momento teníamos una empresa que estaba globalizada. ¿Por qué? Bueno, porque había pasado por una serie de etapas y además de eso, ellos estaban en un proceso de internacionalización que comenzó en los años 80. La mirada que ellos tenían, que era fundamentalmente una mirada estratégica, era colocar posiciones en sus centros donde estaban los clientes, donde los clientes tenían necesidades de compra de petróleo, de forma de poder ellos atender esos requerimientos sin mayor inconveniente. La idea era afianzar su posición en su presencia en el mundo con, digamos, esos clientes más importantes ubicados fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Adicionalmente a eso, desde Venezuela tenían uno de los centros de refinación más grandes del mundo, que estaba en Amuay Cardón, pues en la península de Paraguaná. Y tenían su propio centro de investigación y desarrollo tecnológico. Todo este plan cambia a partir de el año 2000, 2005, cuando la industria petrolera comenzó, digamos, un proceso distinto, sin hacer o sin entrar en análisis. Pero lo que quiero mencionar es que ya en aquella época, una empresa que era la empresa bandera de Venezuela, que era además una empresa del Estado, tenía una mirada hacia lo que pudiéramos llamar el paso uno, internacionalización, el paso 2, globalización. Pero lo interesante de esto es que además de este tipo de empresas, habían empresas locales como el Grupo Cisnero, que tenía también una mirada hacia afuera. En aquella época, pues el Grupo Cisneros, en los años 70, ya había concretado inversiones en otros países. En los años 90 ya era digamos, un conglomerado de empresas con distintos objetivos, pero
entrelazados en una especie de centro de operación, que era el que determinaba cómo funcionaba todo el grupo. Adicional a eso, pues ellos tenían presencia en el exterior a través de empresas como Evenflow y Spalding. Y posteriormente, en el año 2000, comienzan operaciones en Venevisión y se asocian a Telemundo. En los años 2000 también, más o menos, sus inversiones salen, digamos, hacia el exterior, en donde, por ejemplo, forman parte de uno de los mayores embotelladores de Coca-Cola, que es la gente de FEMSA. Entonces, bueno, ya ellos tenían una mirada eh, hacia el exterior. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el mercado venezolano siempre ha sido un mercado limitado. El mercado mundial nos abre la puerta a muchos más posibilidades, aunque también es importante entender que debemos ser mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque no estamos solos en esos mercados. En esos mercados existe mucha competencia. También las empresas Polar en aquel momento pues habían hecho sus primeras, digamos, sus primeras vinculaciones o sus primeros desarrollos en esa área, como por ejemplo introducir la idea de la cerveza Polar en Estados Unidos y en Europa. En los años 90 comienzan a distribuir localmente lo que es Pepsi Cola. Tienen en este momento un proyecto de globalización que está creciendo a través de Alimentos Polar con plantas en Estados Unidos, en Sudamérica y en Europa, y han aprovechado digamos, todo este desplazamiento de venezolanos, que esta diáspora de venezolanos que ha llevado bajo el brazo la arepa como un alimento autóctono donde Polar erige la bandera de ser el que produce la harina de maíz, ¿no? Y colaboran mucho en este proceso de llevar nuestra arepa al resto del mundo. Entonces, qué interesante es que empresas como estas y probablemente otras más ya han comenzado una estrategia de abrir espacios en otros lugares y convertirse en soluciones que no solamente se venden en Venezuela, sino que además se negocian en el mundo. ¿Qué cosa también es importante y debemos destacar aquí? Que esto hace que estas empresas sean más profesionales, porque tienen que tener una gerencia profesional comprometida y además de eso competitivas, porque son empresas que están buscando expansión. Podemos hablar de los últimos años, como por ejemplo en Venezuela, Banesco, que es una institución financiera, se ha expandido en lo que es Sudamérica, Estados Unidos y Europa con bastante éxito. Otros han tenido menos éxito y sin embargo están haciendo su proceso también de crecimiento internacional. Ahora bien, hablamos primero de la internacionalización. ¿Qué es internacionalización? Bueno, yo coloco mis empresas en distintos lugares y me voy, quizás en las primeras de cambio, voy haciendo convenios de distribución o voy, digamos, yéndome a figuras de socios comprometidos en otros países. Sin embargo, cada vez más estoy pasando de conglomerados, que por ejemplo, empresas que tienen muchísimas eh, tipos digamos, de productos a cada vez empresas que están integradas, se integran tanto verticalmente como horizontalmente. Un ejemplo de un conglomerado, General Electric, que producía desde línea blanca hasta motores de avión. DuPont es otra empresa conglomerada, ¿ok? Y que de alguna forma cada vez han ido buscando de integrarse mucho más. Entonces pasamos de los conglomerados a la empresa, después pasamos de las empresas integradas a empresas especializadas. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que necesitan
ser cada vez mejores en lo que hacen. Y esto las obliga de alguna forma a especializarse, a convertirse en expertas en su negocio, a trabajar cada vez más y mejor su ventaja competitiva, a enfocarse en su línea de producción, a enfocarse en lo que están haciendo, a hacer un mejor mercadeo, a tener mejores compras, a tener mejor personal, a tener mejores procesos. Y eso, por supuesto, conduce a empresas internacionales o internacionalizadas, en donde llevo un producto bandera, y finalmente a lo que podemos llevar empresas globales. Por supuesto, este tema de las empresas globales va de la mano con empresas que han adelantado un proceso de transformación digital efectivo. ¿Por qué? Porque no podemos ser global hoy día si no tenemos digamos, una comunicación tanto a lo interno como a lo externo en nuestros negocios. Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque cuando trabajamos con productos físicos, es importante que yo tenga probablemente puntos de producción afuera para poder servir a mis clientes. Sin embargo, si yo lo que estoy ofreciendo es un servicio, como por ejemplo un servicio financiero que ofrece un banco, pues entonces puedo tener una empresa global que está fundamentalmente montada sobre un sistema informático robusto. Hay un caso bien interesante y es el caso de la globalización de las marcas, cómo las marcas de vehículos se han globalizado en el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, porque fundamentalmente nosotros conocíamos o conocíamos estas marcas que eran marcas relevantes, como por ejemplo General Motors, Ford, Fiat, Volkswagen, Toyota, Renault, BMW. Y el mismo negocio ha hecho que estas empresas tengan que convertirse en empresas globales para poder estar presentes en todos los países del mundo. Entonces, General Motors, por supuesto, tiene productos que son sus productos bandera, como General Motors, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Pontiac, Hummer, Corvette. Pero adicionalmente ha hecho negocios con Daewoo, ha hecho negocios con Opel, ha hecho negocios con Isuzu, con Suzuki, y últimamente pues está desarrollando asociaciones estratégicas con empresas como empresas chinas como Yifan, Wulin y Buyong. ¿Para qué? Bueno, para también trabajar y conquistar ese mercado tan atractivo como es el mercado chino. Por otro lado, Ford no se ha quedado atrás. Además de sus productos, además de sus marcas, como Ford, Mercury y Lincoln, se ha metido en el mercado europeo trabajando marcas como Range Rover, Jaguar, Mazda, Aston Martin, y tiene una asociación estratégica con Jiangling Motors. Por cierto, se ha hablado mucho de la anécdota del presidente de Ford que se trajo un vehículo Xiaomi para estudiarlo porque le pareció tan excelente en su último viaje de China, pues que quiso comprar uno de estos productos para hacer quizá ingeniería inversa. Ojo, no todos estos negocios han sido exitosos. Es probable que algunas de estas marcas hoy día ya no estén. Sin embargo, es importante entender cómo ellos han trabajado todo este tipo de productos con la intención de estar presentes en distintos lugares del mundo. Sin duda alguna, Stellantis, que es quien maneja la marca Fiat, ha hecho buenos negocios, se ha metido con Chrysler, entonces ahora la gente de Dodge, la gente de Jeep es un producto de Fiat. También compraron Ferrari y Maserati, son los encargados de comercializar estos productos, al igual que Volkswagen. Ha comprado Porsche, Audi, trabaja también con la marca Seat y marcas de lujo como Bentley, Bugatti, Lamborghini y, digamos, camiones Scania y MAN. Fíjense que también acá hay que entender que están trabajando distintos segmentos de mercado, porque, por ejemplo, Volkswagen es una marca que tiene una amplia, digamos,
una amplia línea de productos que atienden distintos segmentos de mercado, no solamente Volkswagen como tal, sino Porsche en segmentos superiores, Lamborghini en segmentos superiores, Bentley en segmentos premium, Bugatti en segmentos premium, etcétera. Es decir, que esto no solamente ha sido para tener presencia internacional, sino también para poder trabajar el tema de la segmentación de su mercado. La gente de Renault que tuvo una asociación, perdón, con Nissan y con Mitsubishi y que ha hecho cambios fundamentales dentro de su esquema, porque también es interesante que estas asociaciones no solamente hablan de presencia, sino también hablan de transferencia de tecnología. Entonces, Renault, Nissan, Mitsubishi se han unido en un esfuerzo, a pesar de que esa unión no ha sido tan exitosa y que han tenido diferencias al punto de que probablemente hoy ya no estén juntos, pero no se puede negar la contribución de ellos a un producto que es, digamos, un producto de calidad mundial y que de alguna forma también está presente en los distintos mercados del mundo. Hablar de Toyota es hablar de una marca muy exitosa, una marca japonesa que, digamos, a través de sus otros productos como Lexus, Daihatsu, Sean, eh, tiene presencia en muchos lugares del mundo, probablemente en todo el mundo, con productos de una enorme calidad. Hay que decir que Toyota es la empresa que más vehículos vende en el mundo, pero esto también implica tener una estrategia de distribución y una estrategia de producción apropiado, porque, digamos, tienen que estar presentes en los 5 continentes, tienen que tener productos para cada, digamos, continente adaptado a las necesidades y a las exigencias del consumidor en cada lugar. BMW es otra marca que maneja, digamos, productos como BMW, su propia marca Rolls-Royce y Mini Cooper, y por supuesto, estamos hablando de lo mismo, tanto presencia, digamos, local, hablemos de Europa, como internacional, de expansión, y segmentación de mercado, por ejemplo, con productos como Rolls-Royce y Mini Cooper, que atienden segmentos de mercados distintos a lo que es BMW. Entonces, fíjense que este tema de globalización, que incluso hace que las marcas estén presentes en muchos lugares, que tengan estrategias de producción y distribución apropiadas y adecuadas, que se haya enfocado, porque también hay que entender algo, de repente hoy día, y eso es un estudio que habría que hacer, y me imagino que las marcas ya lo deben haber hecho desde hace mucho tiempo, hoy día producir en un solo lugar y distribuir de ahí sale más barato que tener plantas colocadas prácticamente en cada país, que era lo que de alguna forma pensaban estas marcas hace muchísimo tiempo. Ellos hoy día concentran sus operaciones en ciertos países. Por ejemplo, Fiat concentra sus operaciones para Latinoamérica en Brasil, Renault concentra sus operaciones en Colombia, Nissan concentra operaciones en México para todo lo que es el área, digamos, de Latinoamérica y del Caribe. Vemos en el caso de las marcas, como les decía hace rato, en un cuadro del año 2023, en donde vemos el número de unidades vendidas, vemos que Toyota, estamos hablando de más o menos 9,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, con, digamos, las distintas participaciones de marcas como Volkswagen, como Ford, como Hyundai, como Honda, como Nissan, etcétera, etcétera, que completan ese cuadro que estamos viendo allí. La globalización, por supuesto, es una tendencia. Y ojo, esto también me lleva a mí a tener una estrategia de diseño que, una estrategia de diseño, una estrategia de marketing, una estrategia de segmentación que tiene alcance mundial, ¿ok? Entonces, hay una tendencia, hay una homogeneización del producto. Vemos que el producto puede ser colocado, la misma plataforma de producto es colocado en distintos países. Por supuesto que hay riesgos si el producto no
prospera, pues entonces tenemos pérdidas elevadas. La competencia es global y es una competencia feroz. Tenemos nuevos mercados a los que hay que atender, mercados con exigencias distintas. Los estándares son globales porque cada vez más tenemos no restricciones, sino regulaciones que hacen los distintos países, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Latinoamérica, África, Australia, en relación al consumo de combustible, en relación a las emisiones, en relación a la misma tecnología. No olvidemos que estamos hablando no solamente de vehículos que se mueven con gasolina, estamos hablando de vehículos híbridos y estamos hablando también de vehículos eléctricos. El tema de la tecnología, que va, digamos, en crecimiento, la reducción de costos como consecuencia de buscar cada vez mejores precios y un mejor rendimiento, y la liberalización del comercio mundial. También, obviamente, tenemos temas como las barreras culturales. Si vamos a trabajar en distintos países, pues necesitamos tener ese flujo de información entre la empresa y el país, las regulaciones que son sometidos, las importaciones, digamos, las restricciones legales, la obligación, por ejemplo, de tener servicio y repuestos de estos equipos, hablando, por ejemplo, en términos de lo que es la industria automotriz, los riesgos políticos que existen en todos los países, la competencia intensa, la ecología, temas legales, infraestructura y mano de obra. Además de eso, bueno, tenemos beneficios, una mayor eficiencia, mayor variedad de servicios, crecimiento económico de empresas que tienen un volumen de mercado muy exigente, economías de escala, por supuesto, y reducción de costos, lo cual implica reducción de precios y, por supuesto, mejores utilidades. Algunos otros servicios globalizados que tenemos, que son servicios que hoy día están globalizados gracias a lo que es el tema de la transformación digital, gracias a la economía digital, gracias al Internet, gracias a el trabajo con el dato, con la data, servicios financieros, servicios informáticos como software as a service, que sería SaaS, servicios profesionales, servicios de consultoría, asesoría, coaching, mentoría que se hacen a nivel internacional, a nivel global, perdón, servicios como educación, que también es un servicio que se trabaja a nivel global, que está más abajo, servicios de turismo, alquiler de espacios tipo Airbnb. Servicios informativos, prensa, información, datos, etcétera, servicios de entretenimiento. Todos estos servicios se puede decir que están globalizados y, bueno, automatizados. Algunas ideas de esto, bueno, es hacer un análisis del mercado. Si nosotros nos interesara entrar a hacer una estrategia para un mercado globalizado, tendríamos que estudiar los mercados objetivos, a dónde vamos a ir, hacer un análisis de escenario, un análisis de la competencia, análisis del consumidor, cómo nos vamos a integrar, cómo vamos a trabajar en ese mercado, cuál es el posicionamiento que tenemos de la marca, cómo manejamos esa marca en forma global, cómo adaptamos el producto o servicio a las características del mercado que estamos trabajando, cuáles serían nuestras estrategias de precio, los canales de distribución que vamos a emplear, la auditoría y gestión de mercado, la cultura organizacional, cómo la vamos nosotros a llevar adelante, porque no olvidemos que la cultura es algo en lo cual digamos, tratamos de que todo el personal esté involucrado e inmerso en ella, el manejo de la tecnología y, por supuesto, que la operación sea sostenible. ¿Cómo globalizamos hoy? Bueno, esa es una pregunta que está relacionada con las preguntas que nos hicimos en la sección anterior. ¿Qué harías para tener una empresa global hoy día? ¿Qué iniciativa se te ocurre? Hoy día hay muchísimas ideas, como por ejemplo el tema de la educación, como el tema de crear aplicaciones, como el tema de desarrollar estrategias, dar soporte, etcétera. ¿Qué le pareció este tip?
Yo espero que les haya gustado. A mí me llamó mucho la atención cuando lo estuve preparando y además que, bueno, que me permitió refrescar algunas ideas que he trabajado a lo largo del tiempo. Y bueno, de nuevo espero que esto sea de utilidad para ustedes. Y aquí están, digamos, las coordenadas por donde me pueden, digamos, ubicar si están interesados. Y podemos seguir conversando sobre este y muchos temas que están relacionados con la economía digital, a lo cual nos dedicamos en estos espacios de Nexus Economía. Nos estamos viendo entonces en un próximo tip. Muchísimas gracias.